you're fooling, only fooling, all I ask is why, yeah. If you're playing, all I'm saying is feeling sure could lie, yeah. If you're lying, keep on lying, but don't tell the truth, no, no, don't you dare. You can't drop me, 'cause baby you still got me. After taking me way up there, way up there. Ooh, if I ever ¿Querés hablar de literatura, de arte, de cultura? Literarte. Viernes 15 horas. Bienvenidos a otro espacio de Literarte, como todos los viernes a las 15. Vamos a hablar de muchos cuentos, de mucha literatura, por supuesto de también diversos autores. Y bueno, hoy nos encontramos como todos los viernes. Bienvenidos chicos, quienes habla Natalia. Me acompañan Gastón, Alberto. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo han estado en la semana? ¿Esperando el finde? Bien, tranquilos. Ya llegamos al fin de casi. Bueno, le decimos a los oyentes que nos pueden escuchar mediante www.lectores.ulp.edu.ar. Además tenemos la fanpage de Lectores 3.0 para que nos escriban, nos comenten, nos consulten acerca de alguna obra y por qué no también sugerir otros cuentos, otros poemas, ¿no? ¿Cuál es nuestro email, Gastón? Nuestro email es, atención, lectores, con ese al final, @sanluis.edu, no es un .com, es Sí. un .edu.ar. Muy bien. Bueno, también tenemos el Club de Lectores. Alberto, contanos cómo va eso. Te veo que estás escribiendo todo el tiempo, sí, contestando muchas de las La verdad preguntas. que están participando muchísimo del Club de Lectores. Está muy bien el concurso de Metalectores y la gente se ha enganchado mucho a discutir los cuentos, a participar. Bueno, ahora también cruzando con los programas de radio, así que buenísimo todo este Bien, mundo le literario. contamos a la gente que es un club un club de lectores virtual, ¿no? Es un club de lectores virtual para aquellos que participan del concurso de Metalectores, que quieren, de manera optativa, no es obligatorio, no suma puntos para el concurso ni nada, sino aquellos que quieren participar y hablar de literatura, de los cuentos del concurso, de los programas de radio o de lo que sea que tenga que ver con cuestiones literarias. Bien, y si yo quiero entrar y conversar con vos, conversar con la gente, ¿cómo entro? ¿Cómo es la página? Entras a Metalectores, al concurso, y tiene un link adentro del concurso que es El librito. un librito rojo que entras al Club de Lectores. ¿Cómo y ahí tengo que entrar? A ver, contame. Me mataste. ¿Cómo tenemos que entrar? Le decimos la página www.metalectura.sanluis.edu.ar Sí, tenés razón. dale, decilo vos. y necesitamos cualquier cuenta de correo, ¿no? Una cuenta de correo y Loguearnos, entrar y bueno, ya estar participando y leyendo a los lectores y participantes del concurso. al concurso se puede entrar aún hoy. Los puntos de la respuesta valen menos, pero se puede entrar hoy y ponerse al día con las lecturas de los cuentos anteriores también. O sea, no es que es algo que ya haya cerrado. Y por supuesto, del Club de Lectores se puede participar todos los días cuando uno quiera. O sea, Entonces- ¿puedo leer el primer cuento? ¿Lo Están puedo todos leer? los cuentos y nada más que tienen 5 puntos menos de valor cada respuesta para aquellos que responden de manera atrasada. Y 10 puntos el valor de cada respuesta para los que contestan al día el cuento de la semana. Subimos un cuento por semana, todos los viernes justamente. Bueno, entonces Hoy vamos a subimos. aprovechar para saludar a todos los participantes del concurso Meta Lectura, ¿sí? A todos los lectores, a todos los del Club de Lectores y a todos los habitantes de la provincia de San Luis. A todos los habitantes de la provincia de San Luis, de todo el país, por supuesto, para acompañarnos en este espacio que hemos llamado Literarte. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de quién. Hoy vamos a hablar de Borges. Borges, pero el Jorge Luis. Porque en Argentina, por suerte, tenemos a los Borges, ¿no? Bien. ¿A quién más?
aparte de Jorge Alberto. Luis? ¿Quién más, Alberto? Aparte de Jorge Luis. Usted que es un tipo de cine. Me mataste. No sé. La Graciela. Ah, Graciela Borges, a la actriz, está bien. Bueno, ya no la tenemos, me parece. O sea, No, sí. Ah, está. No puedo creer cómo estamos hoy. Sí, no lo Sí, hoy tenemos. estoy en- estamos En la bravos. nubosidad. Porque en Argentina, por suerte, tenemos a los Borges, a la Graciela y al Jorge Luis. Ah, Y también tenés tenemos a este otro. A este otro. Ese es el cuento que hemos elegido para el día de hoy, que es El Otro. Bien. El hecho ocurrió en el mes de febrero de 1969 al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora en 1972 pienso que si lo escribo, otros lo leerán como un cuento, y con los años lo será también para mí. Sé que fue casi atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Ello no significa que su relato pueda conmover a un tercero. El otro, de Jorge Luis Borges. Hermoso. Sí, muy lindo y muy buena preparación para lo que sigue, que es sobre el argumento. Realmente están muy bien esas líneas para el resto del programa. ¿Sí? Contame, Gastón. Eh, Yo leo así ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de un cuento que salió en 1975 en el Libro de Arena. Como decíamos, el autor es Jorge Luis Borges. Y este es, si se quiere, es un ejercicio de introspección, ¿no? Se vale del artificio del cuento fantástico Borges para reencontrarse con él mismo. Una persona, con la misma persona con 50 años de diferencia. Y a través de este ejercicio de encuentro imaginario se reflexionan sobre las ideas políticas, la literatura, la filosofía, cómo una persona va cambiando a lo largo de medio siglo. Como vos bien leíste, narra lo que es un acontecimiento fantástico que lo tiene angustiado, ¿sí? Se encuentra sentado en un banco a la orilla en Cambridge, a la orilla de un río, y el otro está en Ginebra. Hay un Borges mayor y un Borges más joven, ¿sí? Y esto les sirve para ir construyendo la narración alrededor de un río que, si se quiere, se puede decir que es un río heraclitense, ¿sí? El mismo río que es siempre otro río. Esa es la idea, digamos, de los dos ríos. Hay una cosa muy interesante, que el río Charles, que es el río que bordea Boston, es donde Borges estaba en 1969, donde supuestamente le ocurrió esto, dando clases en Cambridge, pero su doble 50 años antes no está en el mismo río. No. Está donde estaba Borges hace 50 años, que es en Ginebra, a orillas del Ródano, y están unidos esos dos ríos, digamos. Imaginariamente, en el cuento fantástico, esos dos ríos es el mismo río, que el mismo río nunca es el mismo río, como decía Heráclito, por el paso del tiempo. ¿Y qué nos pueden decir de los personajes? O sea, ¿cuántos personajes hay? Hay dos personajes, que es uno solo. ¿Qué problema esa pregunta? Es un problema. ¿Son dos o son uno? A ver, es dos, pero es el mismo. Es Borges joven y el Borges de 70 años, haciendo reflexiones sobre, ¿por qué no decirlo?, su cambio de opinión en cuanto a lo político, en cuanto a los gustos literarios. Sí, no hay cambio de opinión. Es más, ahora estoy pensando esto, lo digo espontáneamente. No hay dos personajes, hay un personaje desdoblado más que nunca. Digamos, su alter ego. Puede ser, sí. Cuando trabajamos el tema del doble en general en la literatura, aparecen dos personajes que funcionan como doble uno del otro. Pero acá es un solo personaje que se llama Borges, que vive en dos tiempos distintos y que está en dos lugares distintos y que se encuentra con el otro. Pero en realidad no hay un intercambio. Si uno lee los diálogos detenidamente, que son maravillosos, no hay un intercambio, no discuten, sino que van como por líneas paralelas, donde el joven está tratando de aceptar o no la realidad de ese encuentro y el otro le está contando lo que le va a pasar. Pero bueno, hay algunas cosas de estas que las podemos hablar en el segundo bloque. Sí, pero lo vamos a hablar en el segundo bloque porque
Ahí hay una polémica. ¿Son uno o son dos? Creo que es una polémica. Le podemos sí. preguntar a la gente que Sí, a está ver qué escuchando opina. Que lo lea y opine. y que nos diga qué opina. Pero cuéntenme, ¿cómo es que termina? ¿Qué sucede? Porque me están diciendo que es una conversación con ese otro. Bueno, ¿Quién se va? ¿Quién se despide primero? ¿Por qué se va? El que escribe el cuento, que es el Borges grande, de 70 años, y que se da cuenta enseguida de que la situación está sucediendo, plantea un nuevo encuentro para el otro día que finalmente no se sucede, como para ver si esto es real o no, porque duda de la veracidad de esto, si es un sueño o si es realidad. Y se intercambian un billete actual, le da el Borges actual al Borges de 1919, y el otro le da una moneda suiza de plata. Borges no sabe qué va a pasar con ese billete, que ya es un billete fantástico porque tiene una fecha, como dice, que no debería tener, y él le arroja la moneda que le da el joven, con lo cual el registro que podría haber quedado, o el testimonio, la prueba de ese encuentro, se diluye, y ninguno de los dos van al encuentro del otro día como habían pactado. Y los dos se van de manera apurada, con excusas falsas de por qué tienen que interrumpir esa... O sea, como que ninguno de los dos puede asumir del todo esa realidad o esa supuesta realidad que les está aconteciendo. Y termina casi abruptamente, en términos narrativos, en términos estructurales. Pero la idea es que esta pequeña lectura que vos, Nati, hiciste, que es el principio del cuento y que tiene que ver con cómo Borges plantea los cuentos, aún los más fantásticos, contando a partir de su primera persona algo que tiene que ver con cómo le cayó a él o la necesidad de contarlo, por qué estar... Bueno, esto lo hace siempre, no solamente en este cuento que él es el protagonista. Tiene que ver también con describir un poco ese estado de alteración que le produjo ese encuentro y de la necesidad de desprendérselo, de olvidarlo o de procesarlo de alguna manera. Bien, le vamos a preguntar a los oyentes qué creen, 6-2, cuántos personajes hay en el otro de Jorge Luis Borges. Vamos a una pausa y volvemos en el segundo bloque, ¿les parece? Muy bien. La reflexión, el arte, el cine y la música alrededor de la literatura. Literatura argentina y universal en Literarte. Continuamos con el segundo bloque aquí en Literarte. Estamos en www.lectores.ulp.edu.ar y dígale usted, señora, señor, que está escuchando la radio, a la vecina, que nos escuche media hora todos los viernes, que se puedan comunicar a la fanpage de Lectores 3.0 para que opinen, nos escriban, nos conozcan también. Y bueno, también está nuestro email, lectores@sanluis.edu.ar, y hablemos un poquito del autor, Alberto. Bueno, ya hemos hablado de Borges en otra oportunidad y vamos a seguir hablando en algún programa futuro también. Este es un cuento tardío de Borges, del último libro de cuentos que publica, que es el Libro de Arena, como dijo Gastón en el primer bloque.
Es un libro que recopila todos los cuentos que escribió ya ciego, Borges ya está ciego, fines de los 60, principios de los 70. Y tienen otro tenor estos cuentos, tienen otra cosa más introspectiva, más que tiene que ver no solo con la ceguera, sino con una cuestión generacional, con una cuestión de edad del autor. Este es un cuento que se refleja casi perfectamente con una prosa anterior de Media Carilla que escribió que había escrito en el año que había publicado en 1960 en El Hacedor, que se llama Borges y yo, donde también plantea el duplicado, pero el duplicado en cuanto a la persona común y el famoso, no hace una comparación temporal y es mucho más sintético que el cuento, que mucho menos narrativo y no tiene diálogos que el otro, pero el otro es un cuento que de alguna manera tiene su origen en Borges y yo, escrito 10, 15 años antes. ¿Se puede leer algo, se puede degustar algo de Borges y yo, de lo que acabas de mencionar, la hojita que tenés acá? Sí. A ver, te queremos escuchar. ¿Me quieren escuchar? Bueno, sí. Dice, al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario bibliográfico. A mí me gustan los relojes de arena, los mapas, las tipografías del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizás porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podría sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren preservar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra, y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y lo infinito. Pero esos juegos ahora ya son de Borges. Ahora tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Este es el texto completo, hermoso. Sí, este es el texto. Muchas gracias, Alberto. Un poco un juego hizo acá Borges con esto de Borges y de él, ¿no? Claro, sí, como si uno pudiese desprenderse, bueno, él lo logra en un punto. Se desprende de él para contarlo. Claro, ve cómo se disminuye la personalidad, entre comillas, auténtica o individual o desconocida, el ser en el mundo sencillo y común, de esa personalidad en la que se ha transformado Borges, que lo termina absorbiendo, porque la persona famosa, la persona culta, la persona reconocida, el que escribe los libros y el que publica y el que es convocado a infinidad de entrevistas, se va comiendo esa personalidad y se va transformando en otro. Es decir, él se ve desdoblado, más allá que es un tema el doble que trata desde sus primeros poemas en los años 20 hasta el final de su vida. Es algo que verdaderamente lo obsesionaba, y pues es un tema muy interesante que lo podemos pensar cada uno con nosotros mismos. Bien, ¿por qué está en ese lugar Borges? Volvemos al otro. Sí. En Cambridge él daba clases. Bien. ¿Sí? Y en Ginebra es el lugar donde él que eligió en el mundo. Sí, aparte de vivir en Buenos Aires, sí. Era un lugar donde él se sentía pleno y decidió que sus restos, por ejemplo, descansaran en Ginebra. Pero en 1919 él estaba en Ginebra en un viaje familiar, era muy joven y todavía no había decidido qué era su lugar en el mundo, pero en una época en la que él hizo un largo viaje, el único, creo que esto lo dije en el programa anterior sobre Borges, que Borges desde que regresó de ese viaje por Europa, que hizo con su familia muy jovencito, el año 22, 23, 24, no salió de Buenos Aires hasta
fines de los 60. Es decir, Borges Wow. vivió 40 años en Buenos Aires, a lo sumo a las afueras de Buenos Aires a dar alguna charla o alguna clase, pero no salió de Buenos Aires y sus alrededores durante 40 años y escribió sobre el mundo. Escribió Y sobre- me da curiosidad porque poco se habla del Borges y el amor. Sí. Escribe Pero me gustaría muy del otro. Sí, a Escribe ver. ese otro Borges, pero nunca desde una emoción hacia una mujer o... No, hay casos, por ahí menos que otros autores. Ujú. Por lo menos en su literatura, y acá podemos hablar del Borges desdoblado, del Borges que se expresa en la literatura y del que sentía verdaderamente, pongamos por caso, amor. Sí. Pero hay algunos textos en donde hace referencia. No sé si al amor puntual, pero No. sí al amor en general, ¿no? Sí, En el poema Los Dones. sí, es una persona, bueno, que es una persona sensible, no lo vamos a descubrir ahora, pero el amor hacia una mujer o el amor así, la expresión del enamoramiento se ve en muy pocos poemas de Borges o en muy pocos textos de Borges. A veces se ve, hay un cuento muy lindo del cual nos vamos a ocupar en alguno de los programas que viene, que se llama El Congreso, que es también de este libro de Arena, el tercero o el cuarto del libro de Arena, que es una historia de amor entre él, contado en primera persona, y una tal Beatriz, que de alguna manera recrea a la Beatrice del Dante, de la Divina Comedia, en donde fatalmente se tienen que separar y después no se pueden encontrar. Y es una historia de amor muy linda, pero poéticamente la expresión de su enamoramiento no, es cierto, no se ve mucho como No en otros se ve autores. tanto. Ujú, Ujú. sí. Sí, tal vez un enamoramiento como la lectura de este y de del anterior cuento a lo erudito, al conocimiento, a esta cosa que va trayendo de a poco. Sí, a los grandes problemas filosóficos, a esta idea de orden o de algún tipo de orden que él no ve en el siglo XX y que inclusive se expresa bastante claro en el diálogo político que tiene con su par joven o su doble joven en el otro. Pero sí, es verdad, le preocupa mucho más esas cosas. Bueno, el tema del destino, que es Sí. el tema del destino, que es tal vez el tema más fuerte que se plantea en este cuento, es algo que a él le obsesiona tremendamente. Es decir, esto lo hablábamos cuando preparábamos el programa. Si él recrea un doble, lo puede hacer con cualquier otra circunstancia, con dos personajes distintos en un mismo lugar. De hecho, lo ha hecho en otras tramas. Pero acá se pone él mismo, donde está él en el presente de la escritura del cuento, con él, encontrándose con él mismo que está en otro espacio, en otro tiempo, 50 años antes, y donde inevitablemente ese otro de 50 años menos va a terminar siendo como él y va a recorrer exactamente los pasos de la Argentina, del mundo e individuales, como los recorrió él. Es decir, como que hay un destino trazado, un orden trazado que no estamos viendo, pero que ya de alguna manera está escrito y que tenemos que recorrer. Y hay una especie de resignación en creer en el destino de esta manera, ¿no? De pasividad. Bueno, Borges tiene el famoso poema Jactancia de quietud de Borges, es eso, es jactarse de no moverse, de aceptar que el mundo es como es y lo que nos queda es observarlo, captarlo, entenderlo e inventar 3 o 4 cosas que estén alrededor de esa cuestión. ¿Cuál es la visión de Borges de la Argentina, del mundo? Bueno, el dólar que lo trae. no sé si Gastón coincidirá, creo que sí, tiene una visión muy inglesa. Sí, sí. O sea, tiene una como Europeizante, por lo menos. sí, pero europeizante, antifrancesa y muy pro-inglesa. Claro. Inclusive en el texto hay cuando le cuenta a su joven doble, al mismo Borges de joven, le dice que de alguna manera el fin de Hitler en el siglo XX, que el joven todavía no conoce porque todavía no vivió, es muy parecido al Waterloo de Napoleón, es decir, Se repite los mismos. Bueno, la idea de repetición, de que se repite Perón con Rosas, o Rosas con Perón, mejor dicho, esta idea de círculo también completa una idea de destino. Pero bueno, él tiene una visión, digamos, en términos políticos nacionales antiperonista, tiene una visión bastante crítica con la democracia en sí como sistema. Una superstición, ¿no? Él habla de la superstición de la democracia y después tiene una idea de orden lingüístico, que hay una parte que dice: dentro de poco se va a dejar de enseñar, somos un país muy provinciano, le dice a su par doble, que en cualquier momento dejamos de enseñar el latín en las escuelas y empezamos a enseñar el guaraní. Y no está muy lejos ese acierto de Borges 50 años después,
Pero Porque- con una carga peyorativa. Con una carga peyorativa, claro. Sí, o sea, claro. esto que vemos en los mapas, ¿no? Está en europeizante. Europa en el centro del mapa y Sudamérica allá abajo. Y eso es una postura política. Y eso se traslada a los intelectuales. Y acá en Borges se queda a ver. Sí. Somos como los arrabales de las grandes ciudades, los arrabales de la cultura. Ese es igual, es un tema para no dejarlo, lo podemos tratar por ahí un poco en el tercer bloque si tenemos tiempo, sino el próximo programa de Borges. Pero hemos hablado en otra oportunidad, yo no tengo esa visión. Yo creo que Borges es muy argentino, lo que él y detesta mucho a la Europa central, a Alemania, Francia, Italia. Él en tal caso tiene una visión inglesa del mundo, heredada del padre y de su biblioteca. Ya dijimos que leyó El Quijote en inglés antes de leerlo en castellano, cuando es un libro escrito en español. Sí, Es decir, fundador de la lengua castellana. pero Inglaterra no es Europa. Ni para Borges, ni si nos ponemos duro con lo que está pasando Sí, hoy con el euro. riguroso. Rigurosos, es algo extracontinental. La Europa tradicional que los literatos argentinos europeizantes consideran como Sarmiento, por ejemplo, no es la Europa de Borges. Borges detesta Europa. Es decir, él cree que Argentina tiene las mismas posibilidades o que Estados Unidos o que un país asiático, que Medio Oriente. Es decir, él halaga tanto la literatura noruega o la literatura sueca o la literatura lituana o la literatura judía, húngara o canadiense, ucraniana, que conoce perfectamente, más que la literatura francesa. Él no tiene ese prurito que suele tener el intelectual argentino. Para mí, lo que pasa es que ve otra Argentina, o sea, cuando hacemos ese desplazamiento del europeísmo tradicional de los sarmientinos y de todo el siglo XIX al siglo XX, lo asociamos rápidamente porque vemos cierto desprecio por ciertos valores argentinos, autóctonos y todo, que nosotros por ahí tenemos como valor. Pero en realidad no es que él quiere lo que quería Sarmiento, es muy distinto. Esta visión de arrabal, esta visión de que Argentina está en la periferia, es lo que me lleva a mí, refiriéndome al cuento del otro, para no esparcirnos por la literatura. Esta visión de que Argentina o Buenos Aires, porque él se refiere más que nada a Buenos Aires, está a las orillas de la cultura, a las orillas de lo que es la civilización. Y fíjate que yo coincido con vos de que es sajón, ¿sí? Y sin embargo no tiene ningún problema de agregar en este cuento unas líneas de Verlaine. Sí. Y lo hace en francés. No, está bien, y lo mismo Dostoyevsky, Whitman y todo. Es decir, hay toda una erudición. El tema del cuento es casi la literatura, pero digo, cuando él dice que yo, en lo que leí del Hacedor en Borges y yo, cuando él dice que se reconoce más en el laborioso rasgueo de una guitarra. Eso es hermoso. Él adora ciertas cuestiones orilleras uruguayas y argentinas muy por sobre la cultura francesa. Él valora mucho el campo argentino. Lo que pasa es que heredó cierta visión, que es una visión bastante inglesa y antinacional de la tradición que tenemos aquellos que creemos en ciertos valores que vienen de la Revolución de Mayo y las invasiones inglesas, la defensa frente a la invasión inglesa, Rosa, Perón, Irigoyen, etc. Pero eso son visiones de mundo, digamos, él tiene otra. Ahora, esa otra también es argentina. Por eso a mí me gusta. Y otros escritores, caso Sarmiento, que yo realmente pierden en un aspecto mi respeto, más allá que son grandes escritores, porque no ven la Argentina como Argentina. Es decir, están haciendo un apéndice de Francia. Él no está haciendo un apéndice ni siquiera de Inglaterra. Él está viendo otra Argentina, se está imaginando otra Argentina. Para mi gusto imposible, porque es imposible. Total. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, le preguntamos a los de oyentes. mambo. Nos fuimos de mambo, pero me parece que es importante que nuestros oyentes y el Club de Lectores a la par también pueda contarnos qué creen ellos a partir de lo que han leído de Borges, qué visión tiene Borges del mundo y de la Argentina en particular, ¿no? Uh-huh. Vamos a una pausa y nos seguimos escuchando en www.lectores.ulp.edu.ar. Vamos a una pausa y volvemos al último bloque del programa. Literarte. Viernes 15 horas.
Autores, escritores, pensadores, cuentos, libros y ensayos. Literarte. Tercer y último bloque de Literarte, como todos los viernes a las 15, estamos aquí en www.lectores.olp.edu.ar. Hay muchísimos mensajes en la casilla, chicos. Por favor, después se ponen manos a la obra a contestar. Sí, yo le quiero mandar a un borgiano que escribió, se llama Ramón Schneider, escribió en el Facebook, un abrazo grande, que es un poco quien me ha ilustrado sobre Borges en largas noches de mates. Bueno, les recordamos que la tortitas. fanpage de Lectores y del Facebook es Lectores 3.0, y también tenemos el email que es lectores@sanluis.edu.ar. Y bueno, sigamos hablando un poquito de Borges, sigamos hablando un poco de las influencias, que ya hablamos de esta cultura inglesa que había mamado con su padre y con la biblioteca, pero otras artes, hay posibilidades de hablar de otras adquisiciones. Sí, bueno, apenas empieza el cuento, no sé si es una influencia, esto es la hipertextualidad. Yo tuve dos formas de encararlo a este cuento. Uno es la filosófica, esto de Heráclito, y otra es la hipertextualidad, y que me parece genial para la época, porque uno tiene un internet donde podés consultar desde lo que está diciendo la frase esa en francés de Verlaine hasta esto que sobre el personaje que se le acerca silbando una milonga que se llama la tapera, y él entra en duda de quién era. Le parecía que el otro personaje, el más joven, venía silbando eso, y era de un tal Elías Regules, que es un poeta uruguayo, ¿sí? De allá de 1800 hasta los primeros 20, 30 años del siglo XXI, y este es un exponente que identifica la clase política e intelectual rioplatense. O sea, que no nombra a cualquiera, sino que dentro de esa hipertextualidad ha elegido a alguien de peso específico dentro del cambio de siglo. ¿Solamente a este autor? No, bueno, tenemos a Stevenson, a Heráclito, Dostoyevsky, Darío, Verlaine, Whitman, Coleridge, la famosa El sueño de Coleridge. Es decir, es un cuento que habla sobre literatura o que habla sobre letras, porque por ahí no es literatura la tapera específicamente, pero es de alguna manera un poema, silbado, pero de alguna manera una que a él canción. le sirve de excusa, ¿no? Claro. Para llevarlo a este pensamiento. Lo interesante es cómo él opina sutilmente de cada uno de los autores que nombra, o de una manera sentimental o de una manera racional, intelectual, con solo nombrarlos. En este cuento, ¿él critica? Sí, yo creo que hay una crítica muy sutil y no tan sutil, por lo menos después de leerlo muchas veces, tanto a Dostoyevsky como a Whitman como a Coleridge. Es decir, Coleridge es alguien que es un faro para él, pero que aún el experimento de la mariposa de Coleridge, esto lo resumo. A ver, son otros escritores para la gente que todavía no lo lee. Dostoyevsky es un escritor del siglo XIX ruso, Whitman es un escritor del siglo XIX norteamericano, y Coleridge es un escritor inglés romántico de principio del siglo XIX. Coleridge cuenta en un poema que hay una persona que sueña, y en el sueño le dan está en el paraíso y le dan una mariposa como prueba de que estuvo ahí. Cuando se despierta tiene la mariposa en la mano. Qué lindo. Esto lo quiere aplicar Borges y no le sale acá, porque acá Borges está ante una situación especial que supone que es un sueño de encontrarse con él mismo 50 años antes, y se queda con la moneda, pero no asume ese riesgo de la mariposa y arroja la moneda al río de Heráclito, que es ese río que todo lo transforma, ese devenir, y se queda con la duda. Pero Coleridge es un faro para él en muchas otras. Pero tanto Dostoyevsky como Whitman son dos escritores que él denota, sin decirlo expresamente, que en su juventud admiraba mucho, pero que hoy los ve inferiores a él, vamos a decir. Es decir, como que él, antes de ser escritor o antes de publicar, tenía una admiración muy grande, pero que hoy él lo compara con su propia literatura, con la literatura que él lee, como puede leer, porque ya está ciego a esta altura, o le leen, y han quedado en el camino, han envejecido.
Él Bien. inclusive tiene ensayos donde habla de determinados autores que él considera como envejecidos. De pronto, con lo poco que he leído de Borges, me da una sensación de grandeza que tiene, ¿no? Como, A ver. Soberbia, decís vos. no sé si soberbio, pero disfruta mucho de mirar lo que tengo en mis manos, el poder que tengo de escritura. Como que te fanfarronea. Sí. Una falsa modestia. ¿He escrito algo? Sí, algo he escrito en mi vida. Son malos con vos. No soy malo con Borges, pero vos ves una No, entrevista. pero me parece... Lo que pasa es que también las entrevistas, yo veo entrevistas como ven ustedes en YouTube, y las entrevistas le lamen las botas demasiado. Ay, también. es asqueroso. Es decir, él tiene que fabricarse esa humildad o falsa humildad porque si no es insostenible. O sea, aún tipos cultos que lo han leído y que saben de literatura como Carrizo. Claro, esa entrevista es... es una chupada de medias insoportable. Entonces, él se fabrica Hay esa que cuestión. bajar un poco. De todas maneras, a los autores, insisto, esto creo que lo dijimos con Poe y lo digo con todos, más allá que conozcamos su vida, hay que juzgarlo por su obra, no por su vida. No, sí. No, por Si supuesto. no lo convertimos en un programa de las 3 de la tarde y empezamos a hablar No, cómo es conquistó un a María programa de- Kodama. No, pero más allá de lo chismoso. Es un programa de las 3 de la tarde. Es un programa de las 3 de la tarde. No me di cuenta. Claro. Bueno, hablemos de María Kodama. No, mentira. No, lo que quería decir es esto, que Borges no hay que juzgarlo por lo que dicen las entrevistas, pero ni a Borges, ni a un director de cine, ni a un pintor, ni a un guionista, ni a Ni un a poeta, vos. ni a nadie, porque, digamos, no, porque no es una... uno puede mentir en una entrevista. Su actitud, su humildad, su soberbia, los sucesos que cuenta. La obra no miente, la obra es la literatura misma, es decir, no es que es mentira o verdad. Es una necesidad de la mercadotecnia, que va más Tenemos allá del la arte. necesidad de hablar de este autor, te digo. No, está bien, pero una cosa es que hablemos nosotros del autor y otra cosa es que nosotros prioricemos la mirada sobre él en base a las entrevistas que le hicieron o las cosas que dijo, que a veces fueron cosas muy delirantes, más allá de su soberbia. Yo creo que a veces contestaba cosas que ni siquiera sé si creía o si creía estaba loco. Pero a mí lo que me interesa o lo que verdaderamente queda es este la libro. obra. Claro, es Sí, la obra sí, que sí. ahí se defiende bien. Ahora, que en la obra tenga ciertos rasgos de... Bueno, Borges siempre dijo que fue un gran lector, no un gran escritor. Y esto lo dijo y creo que lo creía en serio. Y se ve en los cuentos, donde hay cuentos de Bioy Casares que están mejor escritos que Borges, o de Marechal, o de Nevi, o de otros autores no argentinos. Ahora, ninguno de ellos leyó lo que leyó Borges. Sí, esa hipertextualidad también, porque es la falsa modestia, digo, porque te refriega en 3 líneas el latín, el francés, que leyó, no sé, Stevenson, y uno que intenta y se esfuerza por terminar un cuento dentro de una semana, dice, che, ¿cómo que, Bueno, pero- cómo que sos tan modesto? Y mirá la cultura que tenés. Pero el cuento Funes el Memorioso, esto lo hablamos A ver. cuando Funes el Memorioso, o el congreso que vamos a tratar más adelante, El fin, El milagro secreto, cualquier cuento, es más son cuentos que se pueden acceder, es decir, que podemos entenderlo, que podemos leerlo y sobre el cual podemos reflexionar sin tener que leer todo lo que leyó Claro, él. Él claro. no es inaccesible. No es inaccesible. No es que te está escribiendo en clave de que si no leíste Stevenson no sabes de lo que está hablando. Y eso me parece fantástico. Ahí sí, esa, si querés decirle bajada, me parece fantástico. Pero Lo que pasa con hablo de la sensación que te genera Sí. lo que él leyó, lo que del llano, ¿viste? Claro, bueno, pero una persona que leyó mucho hace del tema de la literatura gran parte de su obra. Es decir, es inevitable. Es como alguien que se dedica, no sé, a una determinada actividad, eso lo vuelca en la obra. No puede ser el tema de los cuentos de Borges, no sé, la carpintería, porque él no tenía idea de lo que era una sierra o lo que era un bien. punzón. Ahora, el tipo, ¿de qué habla él con su doble? De literatura. ¿De qué va a hablar? Aparte lo dice, una mediocre conversación de literatura. Claro. O sea, se encuentra con sí mismo en cierto espacio y tiempo, y cuál es la conversación que tiene, él la califica como una mediocre conversación de literatura. En esa frase, que está buenísimo que lo recuerdes, me parece que hay una idea de que la literatura, aún todo lo que leí es poco, que hay cosas, que hay temas que son más profundos y más complejos y más inaccesibles y me preocupan mucho más que la literatura que leí. Por ejemplo, el tema del destino, el tema del doble.
Sí. Esto me excede, estoy hablando de literatura y no me interesa lo que estoy hablando porque estoy hablando con mí mismo de hace 50 años, que esto es mucho más preocupante para mí en este momento, dice Borges, Sí. que todo lo que leí, todo lo que hablamos, por eso es, como dijiste, una vana conversación sobre Una letras. mediocre Una mediocre conversación sobre de letras. Claro, te encontrás con vos mismo y terminás hablando de literatura. Claro. ¿De qué va a hablar, no? Con el mismo. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar en el próximo programa? Porque se nos ha acabado el tiempo y Uy, hemos ya se llegado al terminó el final tiempo. Ya del se nos tercer acabó bloque. y Me nos quedaron falta- un millón de cosas. Sí, Borges, montón de el cosas. cine. Bueno, Pero escuchemos, vamos a seguir tomando cuentos de Borges, entonces Sí. yo los invito a que en los próximos cuentos de Borges hablemos de todo lo que de no cine, pudimos de hoy. Borges y el cine, que era un ¿Sí? crítico de cine extraordinario. Dale, sí. Bueno, nos despedimos, saludamos a toda la gente que nos ha escuchado y a todos los mensajitos. Muchas gracias que nos han llegado a la fanpage de Lectores 3.0. Gastón, Que vayan leyendo para la semana que viene Sí. Azul de Medianoche, así nos sentimos un poquito más acompañados, que no estamos hablando solo de algo que nos interesa a nosotros. Azul Medianoche de Ross McDonald. Perfecto. Ross McDonald, acá nos vemos entonces en el próximo programa. Nos escuchamos. Sí, Sí, mejor. ver nos vemos mejor. nosotros tres nada más. Sí, mejor. Nos No quiero que escuchamos. esas radios que tienen cámara, como que rompe la magia. Espero que nunca se les ocurra. Pongamos una camarita. Nos escuchamos en www.lectores.lp.edu.ar. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Chau, chicos. Chau. Chao. Literarte. No te lo pierdas, los viernes a las 15 horas.